cuando sucedió lo de Costa Rica, la pandemia, tendió a incrementarse el precio del alcohol. Entonces lo que hizo el gobierno es bueno, vamos a regular la cantidad y el precio del agua. Ahorita te doy la palabra, Anthony. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Como neutralizar eso, o sea, vamos a hacer que el alcohol llegue a toda la población. Entonces, usted máximo puede comprar tres porciones de alcohol o 3 tarros de alcohol y lo va a comprar a este precio. De una vez, como ante la pandemia, en algunos países, pues ustedes vieron que se presentaron precios abusivos, escasez de productos, pero el gobierno lo manejó muy bien. Inmediatamente reguló eso, cantidades y precios. Anthony, por favor, participa. Profe, con eso de que está hablando de que el gobierno a veces interviene, Ajá, ahora que estaba la pandemia, sí. el gobierno hizo como un acuerdo con el AIA, digamos, mi tío se fue de la casa y dejó de pagar todos los servicios, pero el Ajá. agua nunca se la cortaron, porque como estábamos en pandemia, a nadie le cortaban el servicio de agua. Sí, muy buena tu intervención, Anthony, muy pertinente. Muchísimas gracias por ese aporte. Sí, también incluso sí, aquí, Bautista, ¿puedes comentarnos tu Así, hacer? profe, por ejemplo, con los bienes de la canasta básica, ¿verdad? Digamos, el gobierno establece, digamos, precio como el arroz, un precio máximo. Ajá. Bueno, allí con el arroz, luego lo vamos a discutir más adelante, pero ahí con el arroz, ahí hay una serie de discusiones en torno al arroz porque se aborda como se le dio el legitimidad legal para importar a un grupo de personas. Y si ese arroz fuera competitivo, lo dejáramos a la libre importación para que otras personas compraran y lo distribuyeran en el país, el precio sería más bajo. Entonces, hay algunos agentes económicos inconformes con esta postura porque el precio es más alto de lo que debiera. Carlos, ¿puedes participar, por favor? Profe, en otras palabras, hay un cierto monopolio, parecido Sí, al que hay con los fertilizantes también, en la parte de los excelente, Carlos. agricultores. Ajá, exactamente. Con los fertilizantes también tenemos ese problema, además de que algunos fertilizantes no favorecen eh, la conservación del ambiente, ¿no? Entonces hay personas que eh, se han quejado de que esto tiene un impacto en la salud de las personas que manipulan estos productos. Y bueno, si alguno vio algunos debates presidenciales, el candidato presidencial Rodrigo Chávez, pues sacó a la luz pública esta situación, ¿no? Y bueno, ahí se generó una atmósfera un poco difícil porque, bueno, se supone que ellos les habían dado como un permiso o estaban dentro de la normativa internacional, pero aunque esté dentro de esa norma estándar, eh, igual hay personas que se han perjudicado por esta situación, por el uso de esos fertilizantes. Sí es una falla, si hay unas personas que están a largo plazo, se les puede generar cáncer, porque ese es el punto, ¿no? Que ellos tienen unos componentes químicos que podrían generar cáncer en las personas, incluso algunos decían que habían sentido como una alergia. Y pues como no, la única forma para liberarse de eso era retirarse del trabajo, pero tampoco había muchas oportunidades laborales en la zona. Entonces hay personas que aunque sufran la alergia y sufran las repercusiones de usar esos determinados productos, aún así continuaban en el trabajo. Y bueno, son disyuntivas muy duras para las personas que no tienen otras posibilidades laborales. Y allí debería entrar a regular el gobierno esta situación. Carlitos, ¿ya participó? Por favor, ¿ya participaste o te quedó la Sí, es manita que, levantada? bueno, por ejemplo, yo vengo de una zona cafetalera y Ajá, la regulación de los precios lo regulan 3 empresas, y son cooperativas, 2 son cooperativas y una es una empresa privada. Más no es una regulación correcta y ahora supuestamente hay una escasez, y si hay una escasez,
pero los precios aumentaron desde hasta un 100%. Y en sí, como estamos hablando de lo de la salud, en la zona cafetalera donde yo vivo hay mucho problema con lo que es cáncer, problemas en la piel, más que todo cáncer en la piel se da mucho, alergias, rinitis y esas cosas por mal manejamiento de, en sí también no sean instrucciones de manejo de fertilizantes. No hay una Entonces hay un adecuada monopolio muy grande. capacitación. Ajá. Sí, o sea, eso debería estar mejor regulado, o tal vez sí existe la ley, ¿cierto? Pero a veces las leyes no se aplican o no existe el personal para que le haga seguimiento al cumplimiento de estas acciones. Diego, por favor. Profe, eso que han estado comentando de los problemas que puede surgir a partir de trabajar de esos lados, puede llevar también al tema de que el nivel de vida se relaciona con la capacidad que tengan de producir bienes y servicios en un país. Sí, sí, eso puede afectar la productividad. Claro, si usted está enfermo, si usted le da cáncer, está dolorido, usted no va a trabajar al mismo ritmo o no va a rendir ni en su familia ni en la empresa como si estuviera alentado, por supuesto. Y si esta misma situación de enfermedad la vive no solo un agente económico, sino una población importante, un 10% de una población, por supuesto que esto puede afectar la productividad. Y además, y significaría un costo para la Caja Costarricense de Seguridad Social, porque habría que invertir más medicinas, más tratamientos y personas dedicadas al cuidado de este tipo de personas. Entonces sí afectaría lo que usted indica. Ok, gracias. A usted. Muchas gracias a todos los que participan porque, bueno, la clase es de ustedes y, y se trata de que ustedes intervengan y lo apliquen, o sea, que esos conceptos que vamos aprendiendo, que ustedes traten de aplicarlos a su entorno, a su vida cotidiana. Pero entonces ya analizamos cómo interactúan las personas. Ahora hay unos principios que afectan en cómo funciona la economía. Entonces, el nivel de vida que tenga un país influye en la capacidad que haya para producir. O sea, entre mejor nivel de vida tenga una población, eh, la capacidad productiva de todos los agentes económicos va a ser mejor. ¿Cómo podemos analizar o interpretar este nivel de vida? La variable más usual para esto es los ingresos. O sea, de la misma forma como una persona, supongamos una persona que tiene un ingreso de 250,000 y otra que tiene un ingreso de 2,5 millones. Entonces, el estándar de vida que se permite una persona con un sueldo de 2,5 millones y digamos que vivan 2 personas con ese sueldo y el estándar de vida que se da a una persona con un salario de 250,000 y 4 personas, papá, mamá y 2 niños, el nivel de vida es muy distinto. Porque a lo mejor la persona que tiene un mejor sueldo se puede permitir tener acceso a mejores servicios de salud, vivir en una vivienda con mejor dotación, más confortable, a lo mejor puede comprar electrodomésticos que le faciliten su vida, vivir en una zona donde pueda respirar aire puro y que esté libre de tanta, a lo mejor, violencia. Mientras que una persona que tiene un ingreso de 250,000 colones y que con eso tiene que dar el sustento de toda su familia, probablemente no le alcance para pagar la seguridad social o comprarle los libros a los niños o el tipo de alimentación. O sea, el tipo de alimentación sería muy diferente cuando yo gano 250,000. A lo mejor mi actividad recreativa sería ir al Parque de la Paz o un domingo, mientras que si tengo otro sueldo, puedo permitirme ir a un restaurante una vez al mes o 2 veces al mes.
Entonces, el nivel de vida determinado por pues los ingresos que tiene una persona, un hogar, influye mucho en su capacidad para producir. A lo mejor el que gana 250,000 y no tiene pues para pagar le duele la espalda o le duele el hombro. Bueno, yo creo que alguna vez ustedes han escuchado taxistas o ciertos grupos de personas que llevan un dolor arrastrando ahí hasta 5 años y no han podido ir a un especialista por su nivel de ingresos. Entonces, así como yo les hago esta símil para hacerla como más entendible. Del mismo modo, los países. En un país como los Estados Unidos, yo había puesto, bueno, más adelante tengo una diapositiva donde muestro, por ejemplo, los ingresos de un país africano y los ingresos de un país como los Estados Unidos, un país de Alemania, Japón, pues el ingreso per cápita está arriba de 50,000 o 40,000 dólares por persona al año. Mientras que un país como Nigeria o otro país africano puede estar por 10,000 dólares al año o menos, o incluso menos de $1,000 al año. Entonces, pues analicen cómo puede ser el estilo de vida que se puede dar esta persona y su capacidad productiva. A lo mejor no puede comprar cuando los niños no consumen suficiente proteína, no crecen tanto. Por ejemplo, en el caso de China, hace 30 años, los niños tenían una dieta muy desbalanceada, más bien tendían hacia la desnutrición. Y en los últimos 20 años, 25 años, su nivel de vida mejoró y los niños han crecido 5 centímetros más. La dieta influye mucho en nuestra capacidad de concentración y en nuestro desarrollo de la estructura ósea. ¿Ustedes han visto alguna vez esas fotos de los niños de África que se les observa como una pancita grande y las piernitas delgadas? ¿Sí lo han observado? Sí, profe. ¿Sí? Sí, claro. Eso es un reflejo pues del nivel de vida y la capacidad productiva que tiene el país. Y bueno, básicamente en eso se resume ese principio. O sea, así como el ingreso nos determina nuestro nivel de vida en nuestro hogar, también los países con un buen nivel de ingresos, pues puede hacer mayor desarrollo tecnológico, le puede dar un mejor, tener una mayor cobertura de escuelas, de colegios, de servicios de salud, mayor ayuda social, subsidiar a sus agricultores, o sea, velar por el bienestar de la población, o sea, sentir que hay estado de bienestar. A veces hay países, bueno, Costa Rica no tanto, pero por ejemplo hay países donde realmente no se siente el estado de bienestar. Si usted habla, por ejemplo, con un venezolano en estos momentos o con un nicaragüense, probablemente ellos le digan a usted que no siente el estado de bienestar o que muchas veces uno conoce casos de gente que viene de Nicaragua a San José, aquí a Costa Rica, a hacerse las cirugías, se hace la cirugía y se regresa a su país, porque a lo mejor traen a la mamá o el papá y aquí vive el hijo, porque en Nicaragua, pues la población probablemente no, es muy difícil que tenga acceso a una cirugía. Entonces, así como los ingresos determinan que nosotros tengamos más cosas, así también los ingresos de un país. Por eso se utiliza mucho esta variable como un indicador del nivel de vida. Entonces, ¿cuál es es un promedio, tiene fallas. Podríamos decir que el ingreso per cápita en Costa Rica por año podría ser de $15,000 y casi que nos estaría diciendo que las personas que trabajan casi todos ganan alrededor de $1,000 y uno dice, bueno, pero yo no me gano eso, pero ¿quién es el que se lo gana? Es un promedio, pero es un buen acercamiento para conocer el nivel de vida que tiene una población. Sí, ¿les queda claro este concepto, este principio? ¿Hay alguien ¿Profe? que tenga duda con esto? ¿Profe? Ujú.
Entonces, más que nada, el ingreso per cápita sería más para ver el nivel de vida que los salarios. Sí, es como una variable agregada. ¿Se acuerda cuando llamamos las variables macroeconómicas y microeconómicas? Ese ingreso pues nos da una idea. Así, por ejemplo, como cuando usted llega a una casa y dice, no, aquí lo único que trabaja es el papá y gana 250.000 y somos 5. Y va a otra casa y dice, aquí el que trabaja, aquí trabaja la mamá y el papá y cada uno se gana 3 millones. Entonces usted ya más o menos se hace una idea de cómo son las vacaciones de los señores que ganan 6 millones, el hogar, y se hace una idea de cómo son las vacaciones de los de acá, de los 5 que ganan 250.000. Sí, ya entiendo. Y además eso influye mucho en su productividad, porque si usted está asegurado, si come bien, si estudió, si terminó una carrera, si usted tiene las herramientas necesarias, si tiene un computador para atender la clase. Yo tengo estudiantes que todas las clases las reciben por celular. Entonces, y a veces no tienen conexión, no me envían las tareas porque dice, profesora, es que no pude, no tuve conexión y mi primo, que es el que me regala internet, se fue de viaje y así pasan unos días sin conectarse. No hay conectividad, o sea, gratuita para todo el sector educativo. Esperemos pues que con el nuevo gobierno esta situación mejore. Y yo creo que todos hemos vivido, bueno, las personas que son ricas, bueno, probablemente no están aquí en este momento. Hemos vivido situaciones limitantes y que nuestros recursos quisiéramos tener determinadas cosas, pero pues no podemos. Decimos, a lo mejor en el futuro sí. Y a lo mejor sí, muchachos. Entonces, nuestra productividad está afectada. Muchachos, por ejemplo, si ustedes están aquí sin desayunar y están con un vaso de agua, el nivel de concentración que ustedes van a tener en la clase va a ser diferente al de una persona que comió un huevo, queso y una taja de pan integral. ¿Por qué? Porque la proteína te permite, te habilita como el cerebro para que estés más concentrado. Si usted consume pescado, salmón, pescados con omega 3, su concentración mejora. Si usted consume nueces, eh, esas almendras, todo ese tipo de semillas, eso mejora su concentración. Pero si usted come picaritas, papas fritas, eh, gaseosa, pues bueno, su concentración la disminuye. La Coca-Cola se la dispara por unos minutos, pero luego le da un bajonazo. Entonces, siempre lo mejor, si ustedes quieren despertarse, están concentrados, una manzana verde o un té, un té natural les puede influir más en la concentración. Bueno, vamos al noveno principio, que es emisión de dinero e inflación. Bueno, se dice que si se imprime demasiado dinero, pues se puede generar inflación. Eh, ¿Por qué? Porque el crecimiento del dinero debería estar relacionado con el crecimiento de la riqueza. Eh, usted tiene que, si usted tiene, yo no sé si ya le di el ejemplo, pero si sus productos tienen que crecer, o sea, no es que tenga que crecer la cantidad de dinero que circula, la moneda en circulación. Lo que debería crecer es la riqueza de un país. Si usted, por ejemplo, tiene solamente tres manzanas y tiene tres colones, vamos a suponer que cada manzana vale un colón. Pero si yo imprimo 3 millones de colones, las mismas 3 manzanas me van a valer 1 millón cada manzana. No creció mi riqueza, creció mi dinero, o sea, la cantidad de moneda en circulación. Es decir, que creció la inflación. Y bueno, hay ejemplos históricos de inflación donde, por ejemplo, en 1922, después de la Primera Guerra Mundial, en Alemania, bueno, en 1921, un periódico costaba 30 céntimos de marco. Y en 1922, el mismo periódico costaba 70 millones de marcos. ¿Por qué? Porque Alemania se vio obligada a pagar el daño que le había hecho a varios países, pero no tenía industria. La guerra se la había destruido. Entonces, la opción que vio Alemania, el gobierno alemán, fue imprimir marcos. Y, por supuesto, se incrementó mucho la inflación.
pero no incrementó la riqueza. Entonces, este principio nos habla de eso, de la emisión de dinero, pues que conduce a inflación. ¿Hay alguna duda con este principio? ¿Queda claro? Profe, entonces, cuando la moneda aumenta pero no hay riquezas, o sea, la riqueza no aumenta, pero la moneda sí, es cuando hay una inflación. Sí, así es, muy bien, Valeria. Por ejemplo, cuando llega aquí turismo, ellos siempre hay como un trade-off, o sea, ellos traen dólares, supongamos que son turistas norteamericanos de Estados Unidos, entonces ellos traen dólares y nosotros les damos un servicio. Belleza escénica, tours, buena comida en el restaurante de 5 estrellas, pero ahí hay un intercambio. Si yo voy y aquí doy una clase de economía, la Universidad de Costa Rica me hace una remuneración, pero es por el trabajo que yo produje. Mi mano de obra me permitió acceder a esos recursos que me paga la universidad por dar una clase. Y así sucesivamente ustedes dan clases a lo mejor se dedican a dar clases de sociología, clases de física o de matemática y ustedes intercambian esa mano de obra porque ustedes están produciendo riqueza, están produciendo conocimiento, están formando un mejor ciudadano, un mejor trabajador para que tenga una mayor productividad. Entonces, ahí hay un intercambio, pero si yo imprimo dinero, esa es una alternativa que tienen los gobiernos para financiarse. Cuando ningún país le quiere prestar a un gobierno porque ha caído en algún impago, ya le doy la mano. Es que no sé pronunciarlo. Ya le doy la mano. Entonces, por ejemplo, en Venezuela hay una inflación bueno, el año pasado en noviembre estaba en 7.000%. Porque el gobierno, bueno, tiene unos problemas económicos, ha hecho un mal manejo en la economía y ha impreso una gran cantidad de billetes. Zimbabue, en el 2008, el presidente para ser elegido hizo unas promesas a sus mejores aliados y luego pues le repartió esas tierras y luego no supo cómo manejar la economía. Entonces empezó a imprimir dólares de Zimbabue y llegó a imprimir hasta un billete de 10 millones de Zimbabue, de dólares de Zimbabue. Entonces tuvo una inflación elevadísima. Sí, el Cedeño, es que no sé, no quiero pronunciarle mal el nombre. Se pronuncia Yaciel. Yaciel, sí, yo sé que usted me dijo. ¿Con qué Cedeño está bien? Yo era justamente como otro ejemplo de esto de la de Alemania, pero igual con Venezuela, ahora que lo mencionas. Ajá. Porque sí, yo un día había visto como una explicación, básicamente lo que es que ellos tenían como una deuda, creo que era con Rusia, y lo que hizo el gobierno fue imprimir un montón de billetes, y por eso uno veía que, por ejemplo, algo, no sé, por ejemplo, una vez lo que estaba viendo con unas pantallas, pues estábamos viendo como las comparaciones con unos amigos, pues estábamos aburridos. Y unas pantallas costaban yo no sé cuántos billones de bolívares y, o sea, yo vi el número y me quedé así como, wow, va a costar billones, porque es un número demasiado grande. Pero Sí. era por eso, porque han imprimido muchos billetes, entonces había muchas monedas en circulación, pero el precio de la moneda era muy bajo. Correcto. Así es. No valía más el papel higiénico que las mismas, el valor del dinero. Okay, gracias. Gracias por su intervención, excelente. Fernando y luego César. Buenas, profe, ¿me escucha? Sí, claro, aquí te escuchamos perfecto todos. Profe, una pregunta, es que yo siempre he tenido una duda, Ajá. bueno, no sé si está muy relacionado a esto, porque ¿cuál es la función de usar centavos o céntimos? ¿Por qué no es mejor usar la moneda como unidad? Porque Bueno, yo he notado que cuando hay inflación se dejan de usar los centavos, pero no veo muy práctico el uso de centavos yo. bueno, yo ahorita utilicé centavos de 1922 para decir el nombre, el valor del periódico de Alemania,
pero porque en ese tiempo, pues 30 céntimos de marco era significativo. En ese tiempo, pues sí era una cifra importante, pero hoy en día, pues no, 30 céntimos de marco, pues no nos dice mucho. Pero debe ser por la tarifa que tiene un producto o un servicio. No sé si comprendí tu pregunta. Perdón, o sea, me refiero yo, por qué el gobierno utiliza los centavos? Por ejemplo, en Costa Rica hace muchos años se usaron los céntimos, Ajá. pero debido a la inflación se dejaron de usar, pero yo no veo la necesidad de un sistema, ¿cómo Usted se dice dice que se esto? utiliza a partir del peso. Sí, exacto. Ah, No entiendo cuál es ok. la razón de existencia de los centavos, del sistema Bueno, sí, de centavos. es sencilla. O sea, por ejemplo, supongamos que usted vaya a la tienda y el arroz le cuesta, yo no sé cuánto está costando el arroz, creo que está costando como 680 colones. Vamos a suponer que es 680 colones. ¿Cuánto está costando el arroz? ¿Cuánto cuesta? 800. Entonces, supongamos que vale, y usted vaya a la cajera y resulta que vale 820 colones. Usted dice, bueno, pero ¿para qué existe eso? Pero si usted esos 20 céntimos de colón, usted los multiplica por 100 millones de libras de arroz que se vendan, no sé, en un año, bueno, 100 millones o 100.000 libras de arroz que se vendan al año y multiplica por esos 20 céntimos, se convierten en una cifra significativa. Como cuando usted va al tipo de cambio, usted va allí a la ventanilla y dice, bueno, yo quiero ir a Europa y quiero 5.000 euros. Pero resulta que allí al hacer la conversión del euro, a lo mejor por un euro usted tiene que dar, no me sé en este momento la conversión, supongamos que le toca quedar 921,50 céntimos por ese euro. Pero usted necesita 5.000 y si usted multiplica 5.000 por los 20 céntimos, se le vuelve dinero. Entonces, el tipo de cambio no puede ser exacto, ni las monedas son exactas. Entonces, para elaborar esa conversión de una moneda tenemos que tener en cuenta los céntimos, porque al multiplicarlo por millones, se vuelve una cifra muy significativa. No sé si te respondí la pregunta. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Ok. César, por favor. Hola, buenas tardes. Yo no entiendo bien cómo funcionan los países que adoptan la moneda de otro, como digamos en El Salvador utilizan dólares americanos como moneda nacional, no sé. A ver, bueno, el Ecuador es un país que, por ejemplo, adoptó el dólar. Antes utilizaba el sucre, pero resulta que creció tanto la inflación que la única forma de neutralizarla era, o sea, la moneda se devaluó tanto, César, en Ecuador, que cada producto y cada servicio se incrementó demasiado de precio. Entonces, para neutralizar esa inflación se adoptó el dólar. Básicamente los países adoptan el dólar cuando el manejo económico que se le ha dado a todo el proceso de la economía ha sido desacertado, no ha sido un acierto, entonces se incrementa mucho la inflación, aumenta mucho el costo de vida, se devalúa mucho la moneda, entonces el país adopta otra moneda para regular o para controlar el proceso inflacionario que hay en el país. Y lógicamente, para que se dé eso, tiene que haber voluntad política. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto, César. Diego, luego, bueno, hay dos Diego, Diego Alonso, luego Sebastián y luego, no sé si ya, si él se le olvidó bajar la manita o tiene otro comentario. Entonces vamos con Diego. Ok, sí, profe, que me duda es porque quería ver si el concepto que yo tenía más o menos de la inflación estaba bien. Con Ajá. respecto a lo de si la riqueza no sube, pero la moneda aumenta,
entonces se produce la inflación. Sí. Ahora, mi duda era que, por ejemplo, lo que yo pensé para entenderlo era que si si el Estado producía más billetes, significa que ese valor de la riqueza no aumenta en ningún aspecto. Por lo tanto, solo haría que reparta o que divida más veces ese dinero. Entonces, eso es como que al dividirlo, hace que cada billete valga menos. Entonces se produce una inflación. Entonces, así más o menos me lo imaginé. No sé si está erróneo o correcto. Miren, cuando crece la cantidad de dinero la moneda en circulación, pero no crece la riqueza real, lo que incrementa es el valor del PIB nominal, el Producto Interno Bruto, que es una variable macroeconómica. Entonces, usted puede observar que el crecimiento del PIB nacional o del PIB, del Producto Interno Bruto a precios actuales o a precios de mercados es muy alto, pero sin embargo, cuando usted analiza el Producto Interno Bruto a precios reales, es decir, a precios constantes, cuando usted le ha quitado el efecto de la inflación, es bajo. Y, o sea, digamos que usted pareciera que ve que crece la riqueza, porque el PIB nominal crece, pero en términos reales, la cantidad de casas, de carros, de activos financieros, de lámparas, de bienes y servicios, eso no creció. Lo que creció fue el costo de vida. Entonces sería un falso crecimiento. Es un crecimiento especulativo, pero pasa en todos los países. O sea, en todos los países. Y ahorita que actualmente, por ejemplo, Estados Unidos está con una inflación del 6%. Usted podría decir ahí que ese PIB nominal va a estar inflado. Europa tiene una inflación como alrededor del 5.5, fue la última cifra que yo observé, y también tiene una tendencia al alza y se espera que crezca más. Costa Rica en este momento está como alrededor del 4% y es probable, y se tiene pensado que va a crecer un poco más. ¿Por qué? Porque estamos importando inflación de costos, es decir, que estamos comprando productos que vienen a un mayor costo, como la gasolina o como los productos que estaban varados en los contenedores. Los fertilizantes son uno de los productos que van a venir a mayor costo y eso se traslada al final al producto que vendan los empresarios de nuestro país. Ok, y cada país tiene un porcentaje promedio de inflación. Sí, depende del manejo de la política monetaria, de la política fiscal. Más adelante yo creo que vamos a ver algo relacionado con las herramientas de política monetaria que utiliza el gobierno para neutralizar la inflación. A veces el gobierno, te voy a decir una para que te quede un poquito más claro, hay mucha moneda en circulación en la economía. El gobierno se preocupa porque está aumentando la inflación. Ya de hecho, el presidente Cubero ya nos anunció que va a subir la tasa de interés gradualmente. ¿Qué significa que suba la tasa de interés? Es decir, que las personas que estábamos desahorrando para comprar bienes y servicios, vamos a preferir de pronto dejar ese dinero en nuestra cuenta bancaria para que gane intereses, para que obtenga un rendimiento. O a lo mejor nos compramos un certificado de depósito a término para que genere rendimiento y ya no hacemos ese viaje que teníamos pensado a Cancún o descartamos esa compra de otro computador para remodelar. Decimos, no, preferimos que gane rendimiento ahí en ese certificado de depósito a término y aplazo mi consumo presente a consumo futuro. ¿Pero por qué lo hago? Porque de alguna forma el que el presidente Cubero suba la tasa de interés cambió mis decisiones. Generó un estímulo en la manera como yo manejo mi dinero. Entonces ya no lo consumo, sino que lo destino al ahorro. Sí, un incentivo. Ajá. Hay Ok. otras herramientas, pero bueno, si me pongo a contárselas todas, ahí no terminamos la No, clase. sí, tranquila, yo entiendo. Al menos con ese ejemplo ya me aclaró la duda. Gracias. Ajá. Bueno, y también otra cosa, Dieguito, es que lo que sucede es que los que iban a solicitar un crédito para ampliar su planta en la empresa, si ya subió mucho la tasa de interés, de pronto aplaza esa ampliación de planta. Dice, no, ya Para subió tener mucho. más ganancia. Sí, dice, no, ahorita no me meto en ese crédito porque subieron las tasas de interés, más bien el otro año amplío el negocio.
bueno, de ahí nos perdimos que contratar a unos empleados, ¿no? O sea, la economía como que gana y pierde a la vez, porque ya es empresario, si ya no haces, creas a otra sucursal de KFC o esa otra sucursal de, no sé, de la librería internacional en otra zona, porque los créditos están demasiado altos, perdemos que se genere ese empleo, pero también ese dinero no sale de circulación y no nos genera inflación. Ok, entonces sería a coste de un poco de desempleo. Sí, genera, sí, que es justo la siguiente disyuntiva que vamos a ver, la disyuntiva entre inflación y desempleo. O sea, esta disyuntiva hace referencia de que cuando, por ejemplo, el gobierno baja la tasa de interés, más personas van por crédito. Y ya les voy a dar la manita a Jaciel, a Fernando y a Sebastián. Déjenme, digo esta disyuntiva y les doy la palabra. Entonces, cuando el gobierno da ese estímulo, esa generación de pronto de circulación de dinero, por ejemplo, mediante disminución de la tasa de interés, entonces los empresarios van por crédito y al ir por ese crédito, amplían su producción y cuando amplían su producción, si yo vendo, por ejemplo, casados y vendía 100 casados diarios y amplío mi producción de casados a 200 o 300 diarios, pues necesito contratar otras 2 cocineras o otros 2 cocineros para que me ayuden en la labor. Y esos 2 cocineros o esos 3 cocineros van a recibir un ingreso, una remuneración que le paga el empresario. Y ellos van a ir al mercado a comprar bienes y servicios. O sea, entre más moneda en circulación haya en el mercado, mayor cantidad de personas van a ir a demandar bienes y servicios. ¿Eso qué hace? Que si aumenta mucho la demanda, eso incrementa los precios. Y ese incremento de los precios, recuerde que la inflación es el incremento generalizado de los precios. Entonces, digamos que ese trade-off que se genera entre inflación y desempleo está ahí reflejado. Cuando aumentan mucho los precios, pues está generando inflación. Y luego, entonces, como que se vuelve el ciclo inverso, como ya incrementaron mucho los precios, los costos de producción de los insumos que utilizaban en el proceso productivo, incrementan demasiado y se aumentan mucho los costos de producción, el que produce de pronto va a querer bajar sus costos y puede bajarlos la vía reduciendo un poco la planta de personal, entonces se genera un poco de desempleo. Es como un círculo, pero es normal en los ciclos económicos que luego los vamos a ver más adelante. Por favor, Sebastián, no sé si te quedó la mano levantada o ibas a decir algo. No, profe, yo iba a preguntarle sobre cómo se usa el control de precios, digamos, para la inflación, porque he visto, bueno, digamos, por ejemplo, en Venezuela, que más bien hizo, o sea, fue contraproducente porque hizo que los productores no quisieran vender porque al fijar los precios no ganaban, digamos. ¿Estoy bien? O ¿Cómo es la pregunta? ¿Vuelve y me hace la pregunta? sea, que cómo funciona el control de precios con la inflación, digamos. Bueno, el gobierno tiene varios mecanismos. O sea, cuando hay mucha inflación, o sea, hay un crecimiento generalizado de precios, lo que hace es aplica diferentes herramientas de política monetaria. Una de ellas es, por ejemplo, hacer operaciones de mercado abierto. Entonces, vende títulos de valor y recoge una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, si usted, Sebastián, el Banco Central saca un título de valor de, no sé, de 1.000 millones y usted tiene ahí 1.000 millones que los iba a destinar para invertirlos en otras cosas y usted decide invertirlos en ese activo financiero. Y ese dinero ya sale de circulación y se invierte en el título de valor. Y allí, en la medida que el gobierno va recogiendo dinero, pues va disminuyendo los precios. Influye en eso. Otra forma que también utiliza política fiscal puede ser con el cobre de impuestos. Entonces, de ese modo, pues encarece un poco los productos. O también puede otorgar subsidios. Dependiendo de la situación en que nos encontremos, puede aplicar una política contractiva o expansiva. Pero eso, pues, lo vamos a ver más adelante en detalle con los gráficos respectivos y todo el bagaje teórico que se requiere.
Ok, gracias, profe. Ajá, y Yaciel. Ok, sí, profe. La duda sería como con el comentario que hizo el compañero Fernando Ajá, sobre lo de los centavos. ¿lo de los qué? Lo de los centavos y los céntimos. Ajá, sí, sí, Es claro. como, digamos, básicamente su función es como generar un número más exacto a la hora de verlo en una escala más grande, ¿no? Sí, podría interpretarse así. O sea, es que si usted le quita, por ejemplo, al señor de la tienda esos 20 céntimos, a veces uno va y compra 1 kilo de huevo, 1,5 kilos de huevo, y entonces el señor le dice que vale 1,550. Entonces, él no puede redondear a 1,500 porque perdería ahí, y si esos 50 se le multiplican por unas 100 compras, pues eso ya es una cifra significativa para él. O lo Ok. mismo, si lo redondea para ya cobrarme, ya no 1,500, sino 1,501 a mí, digo, bueno, ¿por qué me va a cobrar más? A veces usted, porque le faltan 50 colones, pues, dependiendo del conductor, no lo sube al transporte. O no lo lleva de aquí a Limón, le dice, no, a usted le faltan ahí 200, yo no lo llevo. Entonces, podría decirse que se puede contar como decimales, se podría decir. Sí, si usted esos decimales los multiplica por millones, se le pueden convertir en una cifra grande. Que Tamara, la riqueza de un país está asociada también está asociada con el Producto Interno Bruto, con los yacimientos que descubras. Si descubrimos un yacimiento de esmeraldas o un yacimiento de perlas o algo relacionado con oro, pues crecería nuestra riqueza. También usted puede sumar su riqueza incrementando la venta de activos financieros. Si nosotros adquirimos mucha credibilidad a nivel internacional con los certificados que emitamos aquí en Costa Rica y hay mucha gente que nos compra, eso también forma parte de la riqueza. Activos financieros o activos físicos. Hay un activo físico, pues es mi computadora, la casa, el carro, los elementos que un tarro, por ejemplo, pues esto es un activo físico. Y también están los otros que son los activos financieros, y hay muchos tipos de activos financieros, distintos tipos de certificado. Eso también es riqueza, Tamara. Gracias por su intervención. Muchas gracias. Fernando, no, Fernando ya me había dicho. Daniel. Eh, Profe, no, sí, siempre sí tenía la duda. Ajá. ¿Cuál duda tenías? ¿Puedo preguntarla o le doy el turno a la compañera? ¿Y cuál es? No, ella ya participó y ya le aclaré la duda. Bueno, no, sí, bueno, para terminar con el tema de los centavos, Ajá. no, a mí se me ha escapado el tema, que sí es cierto que hay monedas muy fuertes que siempre van a necesitar el uso de centavos, pero no fue por eso por lo que levanté la mano, tenía la duda de, por ejemplo, cuando fundan un país, ¿Cuándo qué? ¿cómo deciden cuando se funda un país? Cuando se crea un Eh, país. Sí, sí, bueno, ya no se crean países, pero por ejemplo, cuando se crearon los países como Estados Unidos o en Ok. general los de América, Ajá. cómo decidían el valor de la nueva moneda? ¿Cómo decían que esta moneda va a valer tanto? Porque yo he visto que Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. sí. Yo me imagino O sea, que. Sí, te escucho, te bueno, escucho. nada más para terminar, sí. No, O sea, dígala completa. yo más o menos he estudiado de dónde viene el valor del colón, Ajá, cuéntanos. pero, por ejemplo, bueno, o sea, con inexactitudes a lo que recuerdo, ¿verdad? Porque eso fue hace tiempo, tengo entendido yo que el colón viene del peso, que a su vez viene del uso de los reales, que a su vez viene desde la moneda española, que a su vez viene desde la oferta y la demanda del oro en aquella época. Ajá. Pero, por ejemplo, como el dólar, cuando se fundó, cuando crearon el dólar, ¿cómo decidieron va a valer tanto? Porque yo he visto que la mayoría de monedas, cuando las crean, son monedas muy fuertes, Ajá, que muchas van gracias por perdiendo la el valor pregunta, Daniel. con el Muy tiempo. buena. En 1948,
después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una reunión de las grandes potencias en un hotel que se llamó Bretton Woods. Allí se acordó que la moneda más fuerte que tenían en ese momento a nivel internacional era el dólar. Y esa moneda estaba respaldada en oro. Es decir, que cuando usted iba a un banco y tenía un dólar, el banco estaba en la obligación de darle el respaldo en oro. Y eso era usual en distintos países. Con el pasar del tiempo, pues Estados Unidos quedó muy endeudado con la Segunda Guerra Mundial. Esto varios de los países que participaron pues tenían problemas similares y entonces imprimieron dinero para poder financiar sus gastos. Y resulta que creció tanto el dinero que en 1971 Richard Nixon decidió que ya el dólar no estaba respaldado en oro. Entonces, en adelante, después de 1971, el dólar está respaldado por la política fiscal y la política monetaria que manejen los países. Entonces, una moneda tiene validez porque el gobierno de un país le da legitimidad legal. Y dentro de ese país, el que define el valor de esa moneda es la Junta, en nuestro país, por ejemplo, es la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Ellos deciden, de acuerdo con hay una flotación que se llama flotación administrada, de acuerdo con las políticas administrativas que ellos tengan en cuanto a la compra de divisas o los indicadores macroeconómicos del país, pues se toman decisiones, ya sea de revaluar o devaluar la moneda según el contexto económico del momento. ¿Sí te queda claro, Daniel? Profe, si se refiere a mí, yo me llamo Fernando. Fernando, perdón, es que aquí hay una manita levantada. Sí, perdón, Fernando. ¿Quedó claro, No, no se Fernando? preocupe. O sea, sí, yo esa parte la entiendo bien, pero yo lo que quiero decir, lo que me refiero con la pregunta es Ajá. no tanto el valor presente o cuánto ha fluctuado el valor de la moneda en el tiempo, sino Ajá. justo en la creación de la moneda, o sea, justo cuando se da la fecundación de la moneda, por así decirlo. Ajá, usted quiere saber cómo se crea. O sea, no cómo se crea, sino ¿Por cómo qué se dicen, define? no, cómo dicen va a tener este valor, porque como lo repetí, yo he visto que la mayoría de monedas cuando se crean son monedas muy fuertes que a diferentes velocidades van perdiendo valor con el tiempo. Sí, habría que hacer la investigación. Yo creo que es un buen tema de tesis. Habría que ser analizarlo a fondo porque las condiciones económicas y políticas de cada país es distinto. O sea, las razones por las que se define aquí el colón o las razones por las que se define el peso colombiano o el colón de Panamá varían. Pero en todas, sin lugar a dudas, tiene que intervenir el Banco Central de cada país. El Ministerio de Hacienda como miembro de la junta directiva de ese país, y de acuerdo al contexto económico. Esto es lo que desde mi conocimiento te podría decir. Ya algo más a fondo, pues tendríamos que investigarlo. Ok, está bien, gracias. Lo voy a recordar como para temas de tesis. Es un tema bonito, es un tema bonito. Es una buena curiosidad y yo creo que se podría manejar por ese lado e incluso comparar monedas tan fuertes como la libra esterlina, porque siempre ha sido fuerte y sigue siendo fuerte, porque no ha sido tan golpeada. Por ejemplo, la libra esterlina ha salido fortalecida de esta pandemia, pero el colón ha sido golpeado, el peso colombiano ha sido golpeado y puede estar muy vinculado con el fortalecimiento de las empresas tecnológicas que ellos manejan. Y mientras que nosotros más bien se nos afectaron algunas, aunque Costa Rica no salió golpeada, pero no tanto,
Pero si el sistema empresarial que tiene una economía se ve muy golpeado, esto al final también afecta a la economía. Pero sí, son muchísimas variables las que pueden afectar la situación de una moneda y el origen de una moneda. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias por la intervención. Daniel, por favor. Profe, una pregunta. ¿Por qué se dice que Japón tiene deflación? O sea, que sí, o sea, ¿por qué se le da eso, digamos, a Japón? Sí, porque los precios no crecen más bien. Bueno, en este momento no tiene deflación, en este momento tiene inflación. Pero Ok, pero creo que como en años pasados sí, en sí el había. pasado sí tuvo deflación. Bueno, nosotros estos conceptos de deflación, inflación y todos sus gráficas las vamos a ver más adelante. O sea, eso va a ser una clase que vamos a dedicar a este tema. Ok, está bien, Bueno, gracias. con mucho gusto. Bueno, muchachos, tengo que seguir porque tengo que terminar el tema porque hay unos, a ver, aquí hay un compañero que nos hace una pregunta. Que ¿por qué la inflación se considera un impuesto? Bueno, la inflación se considera un impuesto. Bueno, vamos a suponer, aquí hay un compañero que nos hizo una pregunta interesante, se las voy a leer. Dice, profe, ¿por qué se dice que la inflación es un impuesto? ¿Cuál sería el concepto de impuestos que se maneja en la economía para considerar que la inflación es un impuesto? Lo hizo Andrés Oviedo. Bueno, si el gobierno, vamos a suponer que en nuestra economía tenemos 2 chanchitos. A mí me encanta porque es un ejemplo muy sencillo. Entonces, tenemos 2 chanchitos en nuestra economía y cada chanchito vale 1 colón. Bueno, vamos a ponerle 100 colones a cada chanchito para que no repitamos igual el ejemplo. Pero resulta que el gobierno, bueno, tenemos 3 chanchitos y cada chanchito vale 100 colones. Pero resulta que el gobierno necesita unos recursos para financiar su déficit fiscal o el pago de nómina, o necesita financiar unos gastos de infraestructura o cualquier gasto. Y ese gasto es equivalente a 100 colones. Pongámosle que cuando digo 100 colones me refiero a 100 millones. Pero para hacerlo sencillo, vamos a suponer que son 100 colones y ustedes lo pueden convertir a millones para si lo quieren volver más creíble el ejemplo. Entonces resulta que el equivalente que necesita el gobierno es a 100 colones de esos. De uno es equivalente a un chanchito, pero no tiene para comprar el chanchito. Entonces el gobierno va e imprime 300 colones. Entonces resulta que ahorita los chanchitos se convirtieron en 200, 200 y 200. Pasaron a costar 200 cada chanchito. Pero como el gobierno imprimió 300 colones, esos 300 colones le permiten quedarse con un chanchito que pues son a 200, hasta le sobra. Entonces el gobierno se toma un chanchito para ellos con lo que imprimió de dinero. Ese chanchito se lo deja para él, para invertirlo en gastos de infraestructura, gastos de nómina. ¿Y qué pasó con los otros 2 chanchitos? Que deberían haber quedado en 200. Pues no, resulta que ahora esos chanchitos vale cada uno 300. Y esos fueron los 2 chanchitos que nos quedó para el pueblo. Entonces, los chanchitos que antes nos costaban 100 colones a cada uno, ahora nos cuestan 300. Y cuando usted va ahí al más por menos a comprar, tiene que pagar 300 por los chanchitos. Entonces, al final, nosotros, el pueblo, pagamos el chanchito del gobierno. Por eso se dice que la inflación es un impuesto. ¿Sí te quedó claro, Andrés? Sí, profe, es que digamos, vamos a ver, yo lo que tengo claro, es que, o más bien, lo que quería saber es cuál es el concepto de impuesto, ¿verdad? Para ya yo poder entender que la inflación es un impuesto, porque yo sí sé
sí tengo claro que cuando hay emisión monetaria, porque al final de cuentas la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, diría por ahí cierto economista, yo sí tengo claro que ese costo lo está subiendo el más desprotegido, el más débil, porque obviamente se le va a restringir su ingreso. Ajá. Pero lo que quería saber es cuál es el concepto de impuesto que se maneja a nivel de economía. O sea, ¿qué es un impuesto? Cuando a nivel legal, yo diría que un impuesto es un ingreso o una manera de recaudar ingresos. Entonces, lo que quisiera saber es si a nivel económico se maneja ese mismo concepto que a nivel legal. No sé si me aclaré bien para... Pues sí, el gobierno, una forma de captar ingresos es poniéndole impuestos, o sea, por eso Hacienda pues hace todo un seguimiento de las facturas que tiene, pues que cada cosa que nosotros hagamos, ya sea de servicios o de venta, esté respaldado por una factura para hacerle seguimiento y recaudar los impuestos. Ok, y Eh, entonces en ese sentido, cuando se emite, prácticamente se le está imponiendo a la gente, digamos, se le está grabando o pasando ese ingreso que el Estado está haciendo. o ¿Es así? sea, es que cuando el gobierno emite, no le está diciendo a usted le estoy poniendo un impuesto. Simplemente usted siente el impacto. O sea, simplemente las cosas, imprimió dinero, financió los gastos, pagó el déficit o cubrió los gastos que no había podido cubrir por la recaudación de impuestos que tenía que hacer y no la hizo porque, no sé, evadieron la gente el pago de impuestos y él buscó otro mecanismo. El gobierno tiene varios mecanismos, solicita un crédito, le cobra más impuestos a las personas, imprime dinero o hace un certificado del tesoro que el Banco Central se lo compra temporalmente y luego le devuelve el dinero. Entonces, esos son los mecanismos y si esos mecanismos no le funcionan, si el pueblo no paga impuestos, nadie le presta y el Banco Central no le compra un certificado del tesoro, la otra opción que le queda es imprimir, ordenar que se imprima dinero y simplemente sale esa moneda a circulación y sube los precios y cuando usted va y compra, pues le sale más caro y él paga lo que tenía que pagar. Pero eso tiene repercusiones muy fuertes a largo plazo. Mire lo que le está pasando al presidente de Venezuela o mire lo que le pasó a Zimbabue. O sea, usted eso lo puede hacer temporalmente o de hecho Costa Rica lo hizo en el 2019. Emitió un certificado del tesoro, el Banco Central se lo compró, emitió dinero para eso, pero en diciembre el Ministerio de Hacienda le devolvió el dinero al Banco Central, es decir, que esa moneda salió a circulación como por tres meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por 4 meses y eso no tuvo impacto inflacionario, porque la política monetaria tiene impacto a los 2 años. Por eso el bono proteger y toda esta expansión que se hizo de dinero en el 2020 la vamos a sentir ahora en el 2022. Comprendo, profe, muchas gracias. Ok, bueno muchachos, estamos, Dios mío santo, yo tengo que cumplir esta meta de explicar todo hoy. Bueno, muchachos, esto es el resumen. Ustedes lo van a poder repasar después cuando se les entregue ahí la clase. Es lo mismo que hemos estado viendo, tal vez con algunos ejemplos distintos, pero en general es la misma temática. Todo esto de costo-oportunidad nosotros lo analizamos cuando cuando revisamos lo que nos costaba ir a la universidad y que teníamos que incluir el costo del tiempo. Bueno, lo de el pensamiento racional y los cambios marginales que vimos que es un cambio que se hace en el último momento a un plan de ajuste. Bueno, la paradoja del agua y los diamantes básicamente es que usted cuando va a hacer un cambio en el último instante, usted lo que está analizando es el beneficio marginal y el costo marginal que le genera eso.
Entonces, la paradoja del agua y los diamantes es, en este momento, ¿qué desearíamos más? ¿Tener un diamante más o un vaso de agua más? ¿Quién me lo diría? Fernando, ¿usted qué preferiría tener en este momento? ¿Un diamante más o un vaso de agua más? Yo un diamante más, Claro, obviamente. ¿Por qué él preferiría un diamante más? porque me sobra el agua. Eso, excelente. Pues porque Me el agua es sobra el agua agua y y el los diamante diamantes le están puede muy sacar caros. un mayor beneficio, ¿no? Sí, Ven, esa es la paradoja del agua y los diamantes. Bueno, lo de las personas responden a los incentivos, también lo revisamos. Ahora lo que necesito es, bueno, todas estas preguntas ya las contestamos. Y bueno, aquí vamos a ver lo de la mano invisible. Adam Smith, en 1776, en su obra La riqueza de las naciones, nos dice así. Muchachos, voy a tener que apagar esto porque me tapa aquí la lectura. Entonces dice así. Adam Smith dice, dice, ningún individuo se propone por lo general promover el interés público, ni sabe hasta qué punto lo promueve. Solo piensa en su propia ganancia. Pero en este, como en muchos otros casos, es conducido por una mano invisible a fin de promover, a fin de que no entraba en sus intenciones. Perdón, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Es decir, que la benevolencia de una persona pues no está tanto en proveer el bienestar a otra persona, sino que en realidad el trabajo que está haciendo lo hace por su propio bienestar. Cuando un carnicero se levanta ahí al mercado central a las 4 de la mañana a vender carne fresca, o el señor del pescado se levanta, se madruga a las 3 de la mañana para conseguir los mejores mariscos, no lo hace para que usted se coma un marisco fresco. En realidad lo hace para tener mejores ventas, tener una mayor cantidad de clientes y obtener un beneficio. Y buscando el beneficio personal, pues logra el beneficio social. Y entonces Adam Smith nos dice que esa mano invisible que promueve ese beneficio tanto de los demandantes o de los consumidores como de los oferentes o de los que proveen un producto, es la batuta que genera esa interacción con beneficio hacia ambas partes es la mano invisible, y esta mano invisible se ve reflejada en el sistema de precios. Y es la interacción de esos compradores y esos vendedores lo que determina el precio de un producto. Y la idea es que ese precio refleje el valor de los bienes en un sentido. O sea, de un lado los consumidores indican cuál es la voluntad de pago que tienen para comprar un producto. Y de otro lado, el de los oferentes lo que nos dice es cuál es la disposición a cobrar por un producto que comercializa. Entonces, siempre lo importante aquí es que ustedes miren cuál es la voluntad de pago que yo tengo para pagar por unos tenis, no sé, 45,000 colones, y la voluntad de pago que tiene otra persona por esos mismos tenis, a lo mejor es de 15,000. ¿De qué depende eso? Pues de mi nivel de ingresos. Entre mayores riqueza y mayores ingresos tenga yo, mayor es mi voluntad de pago. Por otro lado, tenemos a los vendedores, que la disposición que ellos tienen a cobrar por un producto depende de sus costos de producción. Si un producto es demasiado costoso, sus costos fijos, sus costos variables son demasiado altos, pues el precio al que vende el producto pues es alto. Y en la medida que tenga economías de escala o que haya una reducción del costo total promedio, pues el vendedor o el que provee el producto lo tiende a vender a un precio más bajo. Entonces, esos precios al final, de un lado, pues guían a las familias sobre qué productos puede servirse o qué productos quisiera comprar. Y por otro lado, tiene los consumidores que muestran su disposición a pagar por un producto. Bueno, esto ya lo habíamos analizado cuando vimos lo de los mercados, compradores.
bueno, en la actividad económica lo que analizamos es qué producimos, cómo lo producimos, cuánto producimos y quiénes lo reciben. ¿Qué producimos? Nosotros no producimos para satisfacer los deseos y los gustos de una persona. Nosotros producimos de acuerdo a la disposición a pagar que tenga un consumidor. O sea, la idea es que se produzca aquel producto o aquel bien por el cual la gente esté dispuesta a pagar. ¿Cómo producirlos? Bueno, eso depende del costo oportunidad que me implica producir el producto. Recuerde que el costo oportunidad tiene en cuenta los costos explícitos y los costos implícitos. Es decir, el costo explícito hace referencia al desembolso que yo hago. Si yo voy a fabricar tortillas, entonces mi costo explícito está, por ejemplo, en la compra de la harina, el azúcar, la leche, la sal y no sé, y queso si le voy a poner a esas tortillas. Ese sería mi costo explícito. Y mi costo implícito, pues sería, por ejemplo, lo que yo sacrifiqué para producir esas tortillas. A lo mejor yo invertí 100.000 colones en ese negocio de las tortillas y esos 100.000 colones me estaban generando 5% de rendimiento en el banco. Entonces yo dentro de eso, yo analizo esos costos de producción, tanto de los explícitos como los implícitos, para ver qué es lo que voy a producir y si me conviene o no. Y qué tal que me salga más caro producir tortillas y a lo mejor es mayor el rendimiento y sigo con mi dinero en el banco. Entonces siempre analizo eso. ¿Cuánto produzco? Bueno, yo produzco hasta el punto donde el costo de la última unidad sea igual al beneficio de mi última unidad. O sea, si mis costos para producir 300 casados es más alto que los beneficios que yo voy a obtener, pues entonces produzco 298. Hasta el punto donde mis costos, mi costo marginal y mi ingreso marginal sean iguales. O sea, el beneficio que me genera la última unidad sea igual al costo que me genera la última unidad. Más adelante lo vamos a ver en detalle, vamos a ver gráficos, cómo se grafica el costo marginal, el ingreso marginal y lo vamos a hacer estimaciones. Bueno, aquí estos son ejemplos de mercado, de los temas que ya vimos. Hay mercado de la bolsa de valores o mercados cuando usted vaya al mercado central o cuando va al periférico, al más por menos. Y bueno, aquí esto ya lo habíamos visto cuando el Estado regula pues las externalidades o el poder de mercado, los monopolios, el oligopolio y asigna los derechos de propiedad y que esto se respete. Aquí estaba la diapositiva donde les indicaba que el nivel de vida depende de los ingresos de un país. Mire que aquí tenemos los datos al año 2020, son precios constantes al 2010. Mire que el ingreso per cápita por año es de 58.000 para Singapur. Para Costa Rica es alrededor de 12.000, casi que son como $1.000 al año, que en promedio recibe una persona. $1.000 por mes, ¿no? $1.000 por mes por persona. Pero en realidad usted, ¿cuántos de aquí reciben $1.000 por mes? Pues muy pocos, ¿no? Recibimos $1.000 por mes. Pero ese es un promedio que se hace de las personas que trabajan. Aquí Uganda, mire que tiene el ingreso per cápita anual es de $891. Es un ingreso relativamente baja que nos habla pues del nivel de vida que tiene este país. $891 por persona por año significa que en Uganda una persona en promedio gana alrededor de $74 por mes. Es poco, ¿no? O sea, tiene que vivir con $74 al mes. Mientras que acá en Costa Rica, en promedio, una persona está alrededor de, por mes, de $1.008. Bueno, y así sucesivamente ustedes pueden ver que el nivel de ingresos pues va marcando el nivel de vida que va teniendo el país. Bueno, el nivel de ingresos de un país está determinado por la productividad, que creo que ya lo habíamos mencionado, y la productividad depende pues es como la cantidad de bienes y servicios producidos por unidad de trabajo y está influenciada por el capital,
financiero o capital físico que tenga el país, las habilidades que se asocian con el capital humano, es decir, el nivel educativo que tenga la población, número de idiomas, número de personas con maestría, con licenciatura, con doctorado, y la tecnología. Entre mayor capital, mayor tecnología y mayores habilidades tenga la población, pues más alta su productividad. Y bueno, aquí hay varios ejemplos de lo que pasa cuando se imprime demasiado dinero. Tenemos el caso pues de Zimbabue, que llegó incluso a tener una inflación de 79.600 millones mensuales. Y bueno, aquí hay varios ejemplos que ustedes pueden analizar después. Bueno, esto ya lo vimos, la disyuntiva que enfrenta a corto plazo, la disyuntiva entre inflación y desempleo a corto plazo. Bueno, en economía se utilizan modelos y la idea es que tratemos de simplificar la realidad. Al igual que los médicos, cuando van a analizar el cuerpo humano, pues no analizan todos los intestinos y el sistema venoso, el sistema nervioso y el sistema óseo al mismo tiempo. Ellos lo aíslan. Entonces, analizan solo el esqueleto o luego solamente uno de los órganos, los pulmones, los riñones, el corazón, y cuando lo aíslan, pues suponen todo lo demás constante. Entonces, la idea es que el modelo, un modelo nos simplifique un poco la realidad y la haga, pues, haga una descripción de una o dos variables económicas y de esta manera comprender mejor los hechos. Entonces, en economía, por ejemplo, siempre vamos a suponer que en la economía se producen dos bienes o que en la economía se mueve una variable con respecto a la otra. Y la idea es como que, y generalmente esto lo llevamos a un gráfico que nos permita expresar visualmente una idea, ya sea por ejemplo en forma de ecuación o en forma de un gráfico, una línea, una pendiente, una curva. Y por ejemplo, es más fácil a veces interpretar una serie de tiempo que está reflejada en una curva que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto desde 1960 hasta el 2021. Usted allí más o menos, solamente con ver cómo ha ido evolucionando la curva, usted ya hace una idea de cómo ha sido la evolución del ingreso per cápita de una población. Es decir, que esta presentación de datos en forma de gráfico es una forma eficaz y fácil de interpretar una realidad o un patrón en la economía. Y bueno, nuevamente tenemos la disyuntiva, ¿no? Nos enfrentamos a la disyuntiva entre la explicación de la realidad y entre más simple sea nuestro modelo, es más fácil comunicarlo, manejarlo, gestionar los datos y es lo que nos permite acercarnos un poco a la realidad. No nos va a reflejar la realidad totalmente tal y como es, porque la realidad es muy compleja. Igual que por ejemplo, para los astronautas, nosotros para analizar la realidad, nosotros analizamos periodos históricos. O sea, nosotros no podemos ir a un país y decir, aumentemos la inflación hasta el 2000% a ver qué pasa, o quitémosle todos los impuestos, a ver qué pasa con la economía. No, eso no lo podemos hacer. Nosotros analizamos fragmentos de la realidad, de cosas que ya han sucedido. A partir de ahí se hacen inferencias, que se escogen determinadas variables, se analizan asociaciones y luego, dependiendo de si esta mismo análisis de variables la hacemos para varios países y si se observa una relación positiva o negativa que se repite con una gran frecuencia, entonces a partir de ahí hacemos una predicción. Si la predicción se cumple, pues decimos que el modelo es eficaz, o sea que es un buen modelo. Y si falla, pues tendríamos que cambiar de modelo, hacerle ajustes. Aquí tenemos varios ejemplos de modelos. Tenemos un mamut y ejemplos. Hay modelos que son matemáticos. Este es un mapa que nos sirve también de modelo. Igual podríamos tener un modelo de un esqueleto que nos acercaría pues a la figura de una persona. Y hay dos tipos de
bueno, vamos a ver dos tipos de teoría económica que se basa en modelos o que los utilizamos para explicar la conducta de los seres humanos y se formaliza mediante herramientas matemáticas o herramientas econométricas. Y está la economía empírica, que se basan en modelos utilizados para explicar la realidad. Para ello, pues se compilan una serie de datos o se utilizan series de datos históricos y utilizamos métodos estadísticos. Bueno, los economistas cumplen dos roles. Cuando los economistas actuamos como científicos, describimos la realidad tal cual es. Por ejemplo, tenemos un desempleo del 15%, donde está más acentuado en la población femenina que en la masculina. Y ahí describimos la realidad. Y cuando ya actuamos como asesores políticos, es cuando buscamos cómo mejorar el mundo. Es decir, damos una recomendación. El primero es como es un diagnóstico. Y luego prescribimos, como cuando vamos al médico, le decimos nuestros problemas, me duele, tengo fiebre, me da resfriado, me duele la cabeza, me rasca o me pica en algún lugar. Y entonces, a partir de ese diagnóstico, el médico da una recomendación y nos dice, pues, tómese esto para la fiebre, esto para el dolor y beba mucha agua. Entonces, el primero es un diagnóstico, describir la realidad con datos estadísticos tal como es. Y ya cuando es como asesor político, es cuando ya usted le da la recomendación. Debería hacer tal cosa usted, debería hacer más deporte, debería cambiar de dieta, debería tomarse las medicinas. Aquí tenemos cuando el economista actúa como científico, generalmente planteamos proposiciones positivas, es decir, describimos la realidad. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta intervención del candidato Fabricio Alvarado y nos dice que la situación económica es alarmante porque hay muchos impuestos al consumo, al arancel, aranceles sobre las importaciones, combustibles, sobre las remesas y que entonces, él se propone cómo reactivar la economía. Entonces dice que como hay altos impuestos y que ese es uno de los problemas más graves, que se debería reducir un 5% de ellos y que el alto cobro al IVA debería ser alrededor del 9%, que no debería ser tan elevado y que las zonas francas debería ser un factor que debería reforzar. Si usted se fija, todo es sobre el deber ser, una recomendación. Deberíamos hacer tal cosa, deberíamos reducir el IVA. Y aquí lo que nos está describiendo es la realidad. Aquí tenemos otra proposición positiva del candidato presidencial Rodrigo Chávez. Él nos dice que el costo de administrar la justicia en Costa Rica subió 15 veces del 2009 al 2019. O sea, de 30.000 a 450.000 millones y que tenemos un rezago de más de 1.5 millones de casos pendientes por resolver, que la justicia es desesperadamente lenta, ineficiente y genera frustración en la población y pone en jaque nuestra democracia. Y él propone para remediar esta situación bajar los costos y resolver de forma ágil, que para bajar los costos y resolver de forma ágil, el gobierno debería incorporar métodos alternativos de justicia, transparentes, expeditos y económicos, y que esto se debería desarrollar particularmente en conflictos de menor cuantía, de tal modo que las partes cuenten con garantías suficientes que obtendrán soluciones rápidas, efectivas, razonables, con respecto a los derechos legales y en periodos cortos y bajos costos. Mire que esto es un problema tan fuerte en Costa Rica que incrementa el margen de intermediación. Porque cuando el banco, una persona cae en un impago, hacer efectiva el cobro puede tardar entre 6 meses y 8 meses. Y esto aumenta el margen de intermediación y pues esto perjudica la economía. Aquí vamos a ver el primer modelo circular. Se trata del flujo de bienes y servicios y hay varios tipos de actores, familias y empresas. Entonces, y tenemos dos mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. Entonces los representamos, los factores de producción, pues son actores económicos que producen bienes y servicios, está tierra, capital y trabajo, que son los elementos, los factores de producción.
usuales. Entre el capital está la maquinaria, las computadoras, la tecnología. En algunos libros aparece tierra, capital, trabajo, tecnología, e incluso a veces le incorporan el medio ambiente, pero pues nosotros nos vamos a regir por lo que dice Mankiw. Aquí tenemos el diagrama circular, muchachos, que perdón que vaya así como tan rápido, pero es que en teoría debo cumplir enseñar los 2 capítulos. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos, de un lado tenemos las empresas y las familias en esta color azul, y en color topacio azteca tenemos en la parte superior el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. En este mercado de factores de producción, las familias ofrecen su mano de obra, o si tienen edificios para alquilar, que entraría dentro de la parte del factor tierra, pues lo rentarían. Entonces, aquí está como lo que se ofrece en el mercado, cada factor de producción. Y las familias, las empresas, perdón, son las que compran esos factores de producción. Y por otro lado, cuando las familias venden su mano de obra, entonces las empresas les remuneran con un salario. Si las familias les rentan un edificio o capital, por ejemplo, representado en maquinaria, excavadoras o otro tipo de capital, las empresas pagan una renta. Por ejemplo, como cuando la Musmani le paga el arriendo a la persona propietaria del edificio que le permite tener la panadería. Entonces, con las flechas negras, ustedes pueden observar el flujo del dinero. Y con las flechas que están en color como amarillo, lo que ustedes muestran es el flujo de los factores productivos. Y a su vez, las empresas le venden los bienes y servicios reflejados en productos en el mercado de bienes y servicios. Y las familias van y gastan este salario que recibieron de las empresas en bienes y servicios y lo representan como un gasto. O sea, lo que les pagan las empresas a las familias por medio de remuneraciones representa un ingreso para la familia. A su vez, las familias van y gastan esto en las empresas y representan para las empresas un ingreso que surge de las ventas de los productos. Y con esos ingresos que obtienen de las ventas de los productos, a su vez, eso le genera unas ganancias y paga la renta de los bienes de capital o de los edificios que tengan rentado con las familias. Y este es uno de los modelos más sencillos que tiene la economía. Ahora vamos a ver, ¿hay alguna duda en relación con esto? Bueno, voy a seguir. Aquí tenemos el segundo modelo. Es el modelo de frontera de posibilidades de producción. Es decir, este modelo de fronteras de posibilidades generalmente lo analizamos para 2 bienes. Ustedes pueden elegir los bienes, peces y frutas, o armamento militar y alimentos. Aquí, por ejemplo, vamos a analizar computadoras y café, pero perfectamente podríamos cambiarlos por los productos que nosotros deseemos. Computadoras y carros. Entonces, ¿qué hace la frontera de posibilidades de producción? Pues es la combinación. Quiero ir a ver una frontera. Ahorita nos devolvemos a este gráfico, a estos datos. No, bueno, está muy lejos de ese gráfico. Bueno, la frontera de posibilidades de producción lo que nos muestra es como la combinación de 2 tipos de bienes que un empresario decide producir, dadas unos factores de producción y una tecnología. Con base en eso, pues produce una cantidad de elementos o de bienes y servicios. En este caso se trata de computadoras y café, y el recurso lo tenemos medido en horas. Es horas de trabajo para la producción, ya sea para la colecta de café o para la producción de computadoras. Y la economía tiene 50.000 horas laborales disponibles para esta producción. Entonces, para producir una computadora requiere 100 horas laborales, y producir un quintal de café requiere 10 horas laborales. Bueno, la computadora
por ser un producto que requiere mayor cantidad de capital humano, pues requiere una mayor cantidad de horas laborales. Entonces aquí tenemos que el empleo de horas laborales, tenemos que en el punto A, tenemos que se requieren, sí, se destina toda la cantidad de horas de trabajo a la producción de computadoras y 0 para el café. En el punto B se destinan 40.000 horas de trabajo para la producción de computadoras y 10.000 horas de trabajo para recolectar los quintales de café o producir los quintales de café. Y así sucesivamente hasta que llegamos al punto E, donde se destinan las 50.000 horas de trabajo a colectar o producir el café y 0 para producir el computador. Resulta que cuando usted lo ve reflejado ya en el producto, estas 50.000 horas laborales destinadas a computadoras generan 500 computadoras y 0 quintales de café. En el punto B tenemos que se producen 400 computadoras con las 40.000 horas de trabajo y 1.000 quintales de café y así sucesivamente. Cuando llegamos al punto E, note que lo único que han hecho es dividirlo por las 100 horas de trabajo en el caso de las computadoras y por 10 en las horas laborales para obtener el producto. En el caso del café, se produce 5.000 quintales de café cuando se destina todas las 50.000 horas de trabajo a colectar o producir los quintales de café y 0 a las computadoras. Entonces, gráficamente esto se refleja así. Aquí tenemos, mire que aquí las computadoras pertenecen al eje Y los quintales de café al eje vertical, o el eje Y las computadoras al eje X, perdón que me equivoqué. En el eje horizontal está el eje X que corresponde a las computadoras y en el eje vertical está el café que corresponde a lo que normalmente en el plano cartesiano le llamamos el eje Y o eje vertical. Entonces, cuando se producen 0 horas de café, se producen 500 computadoras. Cuando se producen 1.000 quintales de café, se producen 400 computadoras. Es como si esto fuera el eje X y el eje Y y vamos graficando, igual que en el plano cartesiano cuando lo hacíamos en matemática, ¿lo recuerdan? Ahora, venga, bueno, aquí, mire que aquí estamos utilizando todos los factores de producción y los puntos de eficiencia se encuentran a lo largo de la frontera. Cualquier punto que esté por debajo de esta frontera de posibilidades de producción sería ineficiente. Si usted produce, por ejemplo, 100 computadores, no, si usted produce 100 computadores y 1.000 quintales de café, usted estaría subutilizando las 50.000 horas de trabajo. A lo mejor aquí habría desempleo. O tendríamos personas muy ineficientes. No saben colectar café o no saben hacer computadoras. Entonces, se están subutilizando los recursos. Por otro lado, si usted quisiera producir 6.000 quintales de café y 100 computadoras, usted no podría porque usted necesitaría más de 50.000 horas de trabajo. Entonces, este punto de acá, cualquier punto que esté por arriba de la frontera de posibilidades, se denomina inalcanzable. Y cualquier punto que esté por debajo de la frontera de posibilidades, por ejemplo, por producir 1.000 quintales de café y 250 computadoras. ¿Este punto qué sería? ¿Ineficiente o inalcanzable? Ineficiente. Muy bien. Ineficiente. Ajá. Bueno, muchas gracias por poner atención. Entonces, los puntos eficientes son solo los que están en la frontera de posibilidades de producción.